Antes de comenzar, un enorme agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayéndoles contenido. Y ahora sí, vamos con la historia. Un buen trato. Nalven debería ser el que estuviera furioso. La estación de comercio de esclavos había capturado una de sus naves colonia. Pero él estaba mucho más preocupado por Bill. Nunca antes había visto al humano tan enojado. Aunque parecía tranquilo, Nalven lo conocía lo suficiente como para saber que aquello era puro autocontrol. Bill nunca gritaba. Normalmente hablaba en voz baja, aunque su voz era áspera, como si sus cuerdas vocales hubieran quedado destrozadas en el mismo incidente que le había arrebatado su ojo, brazo y pierna. Nalven no sabía lo que le había ocurrido. Lo habían encontrado flotando en el espacio dentro de una cápsula de escape. Cuando contaban la historia, normalmente decían que Bill se había acercado a ellos pilotando un caza, pero la verdad era que lo habían subido a bordo creyendo que era simple chatarra espacial. Mucho después, descubrieron que aquel Bill estaba relacionado con John, un hombre que casi había exterminado a su pueblo. Al principio, Nalven había tenido sentimientos encontrados. Odiaba al humano. Pero no tuvieron más remedio que aceptar su oferta de ayuda. Ya no podían mantener sus naves funcionando por sí solos. Para crédito de Bill, jamás perdió el control mientras hablaba con el amo esclavista al otro lado de la transmisión. Lo único que Nalven podía pensar era que aquel hombre era increíblemente valiente por esconderse en su estación, rodeado de guardias, mientras Bill hablaba a través de él con un comunicador. Dudaba mucho que una conversación cara a cara hubiera terminado igual. Tienen una nave que me pertenece. ¡Libérala! La carcajada del esclavista fue probablemente la peor respuesta que podría haber dado. Tráeme una nave colonia para reemplazarla y quizás lo considere. No me asustan estos cuentos ridículos sobre monstruos. Toda esta estación está preparada para hacerte pedazos antes de que te acerques. Pero entiende esto. No dudaremos en volar esa nave colonia primero, así que no intentes ninguna de tus teatrales demostraciones. La estruendosa risa del enorme Trog había enfurecido a Nalven, si no hubiera estado completamente concentrado en Bill. Notó que incluso la capa negra de Bill parecía replegarse, como si quisiera alejarse de él. El brillo rojo de su ojo parecía una llama reflejada sobre la pantalla. Su expresión hizo que Nalven sintiera un escalofrío. Así que quieres una nave, ¿eh? La capa pareció despegarse lentamente de él. Luego Bill levantó la vista. Bien, te traeré una nave colonia. Y de inmediato cortó la comunicación. Nalven observó cómo la mano cibernética de Bill se abría y cerraba lentamente. Era un ejercicio para serenarse, que muy pocas veces le había visto hacer. Bill, no podemos condenar a otros a convertirse en esclavos. Nalven, conozco la nave que necesitamos. Solo tenemos que encontrarla. El gruñido con el que respondió hizo evidente que apenas estaba conteniéndose. La descripción que dio era la de un naufragio, no la de una nave funcional. Nalven casi podía sentir la ira que emanaba de Bill, pero no era como el calor, era como dedos de hielo con garras. Bill le indicó una región del espacio donde debían buscar. Con el humor en el que estaba, Nalven no iba a cuestionarlo. Le sorprendió incluso que Bill aceptara explicarle algo. Odiaba a los traficantes de esclavos. Todo lo que quedaba de los instintos de Nalven le gritaba que el humano era extremadamente peligroso en ese momento. Se excusó un momento para iniciar la búsqueda. La verdad era que se sentía aliviado de alejarse del humano enfurecido. No tenía idea de por qué buscaba aquella nave. Solo sabía que nada bueno saldría de aquello. La nave colonia llevaba la marca protectora de Bill, un símbolo ampliamente conocido. Un campo rojo con una calavera blanca. No era precisamente discreto. Siempre le había parecido curioso lo ferozmente protector que era Bill con ellos. Los centaurianos no eran humanos. Habían sido precisamente los humanos quienes los expulsaron hacia el oscuro vacío del espacio. A Bill no parecía importarle. Los cuidaba,
No había ninguna duda de hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger a aquellos a quienes había prometido defender. La reputación de Bill en aquella región del espacio era tal que muy pocos se atrevían a hacerlo enfadar. Este esclavista debía de ser nuevo. Puede que los humanos aún no fueran una gran potencia galáctica, pero Nalven había visto con sus propios ojos lo peligrosos y tenaces que podían llegar a ser. Sacudió la cabeza al darse cuenta de algo. Sentía lástima por el insensato esclavista. Todo en aquel sujeto debería haber despertado su odio, pero Nalven ya había visto de lo que era capaz Bill cuando no estaba enojado. Había presenciado sus despiadados interrogatorios a los piratas que los habían atacado. Criminales endurecidos que siempre juraban que no les sacarían ni una sola palabra, y al final siempre hablaban. Los que sobrevivían terminaban condenados a quedar atrapados para siempre dentro de un traje controlado por un centauriano. Habían discutido aquella técnica durante muchísimo tiempo, cuando Bill empezó a utilizarla. Era espantosa. Todos habían terminado silenciando los altavoces internos de sus trajes. Parecía excesivo, pero en combate habían comprobado su eficacia. Una cosa era dispararle un traje, y que no pareciera afectarle. La mayoría de las especies asumían que eran robots, y eso solo los volvía más intimidantes. Otra muy distinta era ver cómo el traje sufría daños evidentes, y seguía avanzando. El ominoso traje negro de Bill y su inseparable capa solo reforzaban aquella apariencia fantasmal. Nalven también había estado presente cuando Bill atacó naves militares galácticas para recuperar los núcleos de energía con los que reparar sus viejas naves colonia. Bill utilizó con una maestría sus arpones personalizados para arrancar el núcleo directamente de la nave mientras pasaba a toda velocidad junto a ella. Había sido un combate de 3 contra 1, y aún así, parecía injusto para los otros 3. Bill había salido del hiperespacio prácticamente encima de ellos. Nalven todavía no podía creer lo que había presenciado aquel día, y agradecía que la mayoría de su especie jamás supiera de dónde provenían realmente aquellos núcleos. Los recuerdos se desvanecieron cuando encontró la nave. Bill le había pedido localizar una antigua nave colonia humana, cuya apariencia resultaba inquietante. Era uno de aquellos lentos transportes interestelares construidos antes del descubrimiento del viaje superlumínico. Le sorprendió encontrar numerosos reportes de avistamiento cerca del lugar que Bill había indicado. Las imágenes hacían que pareciera completamente muerta. Más sorprendente aún eran las incontables advertencias. Manténganse alejados. Eviten esta nave a toda costa. Al leer los informes, quedó claro que varias especies alienígenas habían perdido tripulaciones enteras tras abordar aquella nave. De pronto, Nalven tuvo la desagradable sensación de comprender exactamente lo que Bill estaba planeando. Activó el comunicador. Bill, la encontramos. Ya está cargada en la computadora de navegación. Esta nave está llena de advertencias para mantenerse lejos. ¿Es seguro hacer esto? Solo necesito hablar con ellos. No es seguro. Nalven sintió cómo los motores aumentaban potencia mientras saltaban al hiperespacio. Cuando regresó al puente, encontró a Bill completamente equipado con su armadura. Incluso llevaba las insignias de capitán. Apenas levantó la vista cuando Nalven entró. Escucha, Nalven. Voy a hablar con el capitán. Nadie viene conmigo. Soy solo yo. Esa nave es peligrosa. Bastó una mirada para comprender que Bill no exageraba. El casco presentaba múltiples brechas. Las luces parpadeaban de manera errática. ¿Qué quieres que haga? Observa si quieres, pero pase lo que pase, y veas lo que veas. Nadie me sigue. ¿Entendido? Su expresión no admitía discusión. Hacía mucho que Nalven había abandonado su cuerpo físico para transferir su conciencia a un traje ambiental, pero incluso sus circuitos parecieron estremecerse al contemplar aquella nave. Bill se marchó. Nalven observó por los monitores cómo descendían hasta el transbordador y se dirigía a aquella vieja nave. Cuando la nave pequeña se aproximó, pudo distinguir el nombre pintado sobre el casco: La Última Frontera. Las luces parpadeantes casi parecían emocionadas. Nalven sintió un oscuro presentimiento. De repente, tuvo la certeza de que aquel
era un lugar donde nadie debía estar. La entrada de Bill a la nave le mostró una escena que le heló la sangre, incluso a través de las cámaras. Decenas de cadáveres alienígenas yacían amontonados cerca de la esclusa. Entre los parpadeos de las luces podían verse movimientos fugaces. De repente, frente a Bill apareció una pequeña niña humana sosteniendo una muñeca. Pero Bill ni siquiera redujo el paso. «Quítate del maldito camino, necesito hablar con tu capitán». Nalven se quedó horrorizado al ver que la niña simplemente se desvanecía, transformándose en una especie de niebla. Siempre había considerado peligroso a Bill, pero nunca había dejado de verlo como simplemente Bill. Ahora comprendía por qué en las tabernas lo llamaban el Oscuro. Aquel nombre le parecía mucho más apropiado. Observó la aterradora escena mientras Bill caminaba hacia el puente. Había cuerpos por todas partes. Las luces titilantes hacían que todo resultara aún más siniestro. Sin embargo, Bill avanzaba con un paso constante y medido, como si nada de aquello le importara. Cuando llegó al puente, estaba vacío. Nalven contempló fascinado cómo Bill alzaba la voz. «Soy el capitán Bill Martin, de la Pequod. He venido a hablar con el capitán de la última frontera». Un viejo humano se materializó frente a él. Su rostro permanecía sereno, pero completamente vacío. Sus ojos carecían de vida y de enfoque. No son muchos los que recorren mis pasillos con semejante atrevimiento, capitán Martin. ¿Por qué exiges mi atención? ¿Por qué no habría tratarte igual que a todos los demás que entran en nuestro infierno? Cada palabra destilaba malicia mientras caminaba lentamente alrededor de Bill. La respuesta de Bill, en comparación, fue gélida. «He venido a hacer un trato con usted, capitán». Aquello hizo que el otro capitán se detuviera en seco y fijara la mirada en él. Y dime, ¿qué podrían ofrecer los vivos que pudiera interesarle a los muertos? El desprecio en su voz era absoluto. Nalven comprendió entonces lo que realmente estaba ocurriendo. Bill estaba hablando con el capitán de la infame nave fantasma humana. Todas aquellas historias de tabernas, todas las advertencias de los gobiernos, todo regresó de golpe a su memoria. Jamás había creído que fueran reales. Aquello pintaba muy mal, incluso para Bill. Bueno, te escucho. Unos esclavistas tomaron algo que me pertenece. Exigen una nave colonia para devolverlo. Quiero recuperar mi nave y a los esclavos. La estación, los esclavistas e incluso su líder son suyos. Varios fantasmas lo observaron durante un largo minuto. ¿Y qué te hace pensar que nos importan los esclavistas? Estamos muertos. Y de nuevo te pregunto, ¿qué te hace creer que no te mataremos y te añadiremos a nuestra tripulación? Nalven retrocedió sobresaltado cuando la mano de carne de Bill salió disparada y sujetó al capitán fantasma por el cuello, atrayéndolo hacia él. Solo existes por tu dolor, tu odio y tu voluntad. ¿De verdad crees que la tuya es mejor que la mía? ¿Piensas que nadie puede tocarte porque estás acostumbrado a enfrentarte a seres demasiado débiles para hacerlo? Esos esclavistas son iguales a quienes los condenaron a esta existencia. Comercian con las vidas de otros por dinero. Ahora mismo mantienen seres vivos en jaulas para condenarlos a un destino igual al suyo. Deberías estar suplicándome para que te diga dónde encontrarlos. Lo que te falta es valor para impartir justicia a quienes realmente la merecen. ¿Acaso tu odio y dolor son tan débiles? Había un gruñido casi bestial en su voz. El rostro del capitán reflejó un auténtico desconcierto, mientras los demás fantasmas retrocedían bruscamente. Nalven pudo ver que el guante de Bill estaba cubierto de escarcha, pero el capitán espectral era quien parecía realmente incómodo. ¿Lo único que quieres es a tu gente y los esclavos? Tienes mi palabra. Pueden quedarse con los esclavistas, siempre que me prometan que comprenderán plenamente la maldad de sus actos. Incluso marcaré ese lugar en los mapas como una zona segura para esclavistas.
siempre y cuando me prometan entregar a los esclavos. Nalven sabía que estaba presenciando un pacto antinatural. Él mismo era, en esencia, un fantasma dentro de una máquina. Su conciencia había sido transferida a un traje ambiental, pero aquellos espectros no necesitaban ningún recipiente para existir. Su ira y su odio eran tan inmensos que permanecían en el mundo de los vivos, algo que ninguna otra especie lograba. Solo pensar en el poder de la voluntad humana le produjo un escalofrío. Tenemos un trato, Capitán Martin. Guíanos hasta ahí y haremos el intercambio. Una vez que la estación sea nuestra, enviaremos a los esclavos a tu nave para que queden libres. Cada vez que capturemos esclavistas, también te enviaremos a todos los esclavos que encontremos. Por primera vez, Nalven creyó percibir una nota de respeto en la voz de aquel capitán fantasmal. Bill soltó el cuello al espectro. Cuando se dio la vuelta para marcharse, escuchó que el capitán le decía: Ahora entiendo por qué te llaman el Oscuro, aquel que sobrevivió a la oscuridad. ¿Cómo lograste salir de ahí? No lo recuerdo, capitán. Ni siquiera estoy seguro de haber salido realmente. Parte de aquello vino conmigo, pero tengo asuntos pendientes, igual que usted. Al mencionar aquello, la capa sobre su espalda pareció moverse por sí sola. Nalven comprendió que la verdadera importancia de lo que acaba de presenciar se le escapaba por completo. El regreso de Bill a la nave transcurrió sin incidentes. Incluso las luces de la última frontera habían dejado de parpadear. Cuando Bill volvió al puente, miró a Nalven y entonces sonrió. Era una sonrisa que hizo que hasta los circuitos de Nalven se estremecieran. Vamos a hacer nuestro intercambio. Muchas gracias por escuchar. Recuerda apoyar el canal dejándonos un like, un comentario o compartiendo el video. También puedes apoyarnos uniéndote a los miembros del canal. Tenemos contenido exclusivo solo para miembros y acceso anticipado a los videos. Tenemos también un servidor de Discord. Ven y pásate a platicar un rato. El link para unirse está en la descripción.